Durante la Segunda Guerra Mundial, no solo se libraron batallas, sino que surgieron secretos que hasta hoy siguen envueltos en misterio. El oro nazi perdido desapareció entre convoys secretos, minas subterráneas y rutas hacia Sudamérica, un tesoro incalculable que podría financiar la reconstrucción del Reich y que aún hoy sigue intrigando a historiadores y cazadores de tesoros. A la par, la misteriosa desaparición de Hitler desafía la historia oficial. Aunque se dice que murió en su búnker de Berlín, testimonios, archivos y avistamientos sugieren que pudo escapar, quizá hacia Sudamérica, protegido por redes clandestinas nazis, dejando tras de sí un enigma que continúa fascinando y aterrorizando al mundo. Y para transportar tesoros, armas y documentos, existieron los raíles secretos nazis, una intrincada red de trenes subterráneos y túneles ocultos bajo montañas y búnkers, diseñada para mover riquezas y tecnología sin ser detectada. Muchos de estos corredores siguen sin ser explorados, y aún podrían esconder secretos capaces de cambiar nuestra visión de la guerra. Estas tres historias nos recuerdan que la Segunda Guerra Mundial no solo dejó cicatrices visibles, sino también sombras, enigmas y secretos que desafían la lógica y que todavía esperan a quienes se atrevan a descubrirlos. El oro nazi perdido. A finales de la Segunda Guerra Mundial, mientras los ejércitos aliados avanzaban inexorables por Europa, un secreto oculto comenzaba a tomar forma en las sombras del Tercer Reich, la ocultación de tesoros invaluables. No se trataba solo de monedas o billetes. Hablamos de lingotes de oro, joyas, obras de arte y documentos estratégicos que los nazis consideraban demasiado valiosos para caer en manos del enemigo. Este botín, que hoy conocemos como el oro nazi perdido, se convirtió en uno de los mayores enigmas del siglo XX, un misterio que ha atravesado generaciones y fronteras, y que sigue fascinando tanto a historiadores como a cazadores de tesoros. Desde Alemania hasta Austria, desde Polonia hasta Suiza, los nazis planearon el traslado de su riqueza con meticulosidad y secreto absoluto. Se construyeron rutas clandestinas, se organizaron convoys blindados y se habilitaron depósitos subterráneos en minas abandonadas, castillos olvidados y búnkers escondidos entre montañas. Cada movimiento estaba pensado para despistar a las fuerzas aliadas y asegurar que, incluso en caso de derrota, el Reich pudiera reconstruirse utilizando su propio tesoro escondido. Se dice que los nazis saqueaban todo a su paso, desde bancos hasta museos, apropiándose de bienes que no les pertenecían, acumulando un botín tan enorme que resultaba casi inimaginable. Pinturas de artistas renombrados, esculturas, monedas antiguas y joyas de familias aristocráticas desaparecían de un país y reaparecían en depósitos secretos bajo vigilancia estricta. Cada objeto tenía un destino: garantizar el poder del régimen o servir como moneda de cambio en los planes más oscuros del futuro. El caos de los últimos días de la guerra complicó cualquier registro. Ciudades bombardeadas, trenes destruidos y documentos quemados hicieron que los rastros del oro se perdieran en medio de la confusión. Algunos lingotes fueron encontrados por los aliados, enterrados bajo escombros o escondidos en cuevas, pero la mayoría de las riquezas nunca apareció. Este hecho generó incontables teorías y especulaciones, desde depósitos submarinos en ríos y lagos hasta búnkers secretos enterrados bajo colinas y bosques impenetrables. Se habla de convoys que desaparecieron sin dejar rastro. Trenes cargados con toneladas de oro y obras de arte fueron rastreados por los aliados durante meses, pero muchos jamás llegaron a destino. Algunos creen que estos convoys fueron hundidos deliberadamente en ríos y lagos, mientras otros sostienen que fueron desviados hacia rutas secretas que cruzaban Europa de norte a sur, hasta alcanzar Sudamérica. Argentina, Chile y Brasil son los países más mencionados en estas teorías, pues se sabe que varios oficiales nazis lograron escapar hacia estos territorios. El oro nazi no solo representaba riqueza material, sino también poder. Los lingotes podrían haber financiado un regreso del régimen, pagos a agentes secretos o incluso la creación de redes clandestinas durante la Guerra Fría. Por eso, la historia del oro perdido está envuelta en una mezcla de codicia, estrategia militar y conspiración política. Nadie podía permitirse que cayera en manos equivocadas, y esa paranoia hizo que los nazis se esmeraran en ocultarlo más allá de cualquier alcance normal. Muchos expedicionarios posteriores intentaron seguir las pistas. Algunos encontraron búnkers abandonados llenos de restos de lingotes, otros hallaron documentos que describían rutas secretas, pero nunca se completó la recuperación total del botín. Incluso los relatos de oficiales nazis capturados aportaron información parcial, mapas borroneados, coordenadas ambiguas y nombres de lugares que jamás fueron verificados. Cada descubrimiento parcial alimentaba nuevas búsquedas,
nuevos rumores y nuevas teorías sobre dónde podía estar el tesoro desaparecido. La especulación sobre Sudamérica se intensificó cuando se supo que varios jerarcas nazis habían escapado hacia la Patagonia y otras regiones remotas. Se cree que parte del oro fue llevado en convoys secretos a través del Atlántico, utilizando barcos camuflados o rutas escondidas en puertos poco vigilados. Algunos investigadores sugieren que depósitos enteros permanecen enterrados bajo tierras aisladas, esperando ser descubiertos, mientras que otros creen que todo fue repartido entre redes clandestinas de supervivientes del régimen. No solo era oro, también existían obras de arte incalculables. Pinturas, esculturas, manuscritos históricos y reliquias de enorme valor fueron trasladadas de museos saqueados hacia lugares secretos. Algunos de estos tesoros reaparecieron décadas después, vendidos en subastas o colecciones privadas, pero muchos siguen desaparecidos, y su paradero real sigue siendo un enigma. La magnitud de lo perdido es difícil de comprender. Se calcula que el valor total, hoy en día, equivaldría a miles de millones de dólares. El misterio del oro nazi también se entrelaza con la desaparición de trenes secretos. Historias de convoys enteros que se desvanecieron en medio de la noche, sin testigos y sin registros oficiales, alimentan la leyenda. Algunos historiadores afirman que ciertos trenes fueron destruidos para proteger la información, mientras que otros creen que fueron desviados hacia rutas que aún no han sido descubiertas. Cada nueva pista abre más preguntas que respuestas, y el mito del tesoro perdido se hace cada vez más fascinante y perturbador. Incluso la tecnología de la época jugó un papel en el misterio. Se construyeron búnkers con sistemas de ventilación y cámaras ocultas, diseñadas para resistir ataques aéreos y excavaciones posteriores. Algunos depósitos estaban tan bien escondidos que incluso quienes los transportaban desconocían el lugar exacto donde se enterraba el oro. La combinación de ingeniería avanzada, secreto absoluto y desesperación por proteger la riqueza convirtió el oro nazi en un misterio casi impenetrable. A día de hoy, historiadores, arqueólogos y cazadores de tesoros continúan rastreando cada pista. Expediciones submarinas, excavaciones en minas abandonadas y búsquedas en castillos olvidados siguen intentando localizar lo que algunos creen que nunca podrá ser recuperado en su totalidad. Y mientras se siguen descubriendo fragmentos, lingotes aislados o documentos olvidados, la leyenda del oro nazi perdido se mantiene viva, desafiando la lógica y la paciencia de quienes buscan resolverla. Lo más fascinante de este misterio no es solo la riqueza material, sino la historia de codicia, estrategia y desesperación que la rodea. Nos recuerda que incluso en el caos de una guerra, la obsesión por el poder y el dinero puede generar secretos que atraviesan décadas, dejando tras de sí enigmas que parecen imposibles de desentrañar. El oro nazi perdido no es solo un tesoro escondido, es un símbolo del legado oculto de la Segunda Guerra Mundial, una combinación de historia, intriga y conspiración que desafía a cada generación que intenta resolverlo. Cada lingote desaparecido, cada convoy perdido y cada búnker olvidado es un recordatorio de que, incluso cuando la guerra termina, los secretos más grandes pueden permanecer enterrados para siempre, esperando ser descubiertos por aquellos que se atrevan a buscar. Hoy, el oro nazi perdido sigue inspirando libros, documentales y expediciones. Se ha convertido en una obsesión global, un misterio histórico que mezcla la realidad con la leyenda, y que demuestra que algunas riquezas no solo desaparecen físicamente, sino que trascienden en el tiempo como enigmas imposibles de descifrar por completo. La desaparición de Hitler. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, Berlín estaba envuelta en el caos absoluto. Las fuerzas aliadas avanzaban desde el oeste, los soviéticos desde el este, y la capital del Tercer Reich estaba rodeada, con sus calles llenas de escombros, humo y desesperación. En medio de este escenario apocalíptico, Adolf Hitler desapareció oficialmente, según los registros históricos, en su búnker subterráneo. La versión oficial sostiene que se suicidó el 30 de abril de 1945 junto a Eva Braun. Sin embargo, a lo largo de las décadas, surgieron múltiples teorías que cuestionan esta versión, dando origen a uno de los misterios más intrigantes del siglo XX, la posible desaparición de Hitler. El búnker estaba protegido por guardias leales, y los registros que quedaron son fragmentarios, y en algunos casos, contradictorios. Testigos oculares aseguraron haber visto a Hitler por última vez en las horas previas a su supuesto suicidio, pero la confusión reinante y el pánico generalizado hicieron que muchos detalles se perdieran o fueran tergiversados. Los cuerpos encontrados por los soviéticos, según los informes iniciales, fueron rápidamente incinerados, lo que dejó más preguntas que respuestas. ¿Fueron realmente los restos del Führer,
¿O se trató de otra persona para simular su muerte? A partir de este momento, comenzaron a circular teorías que aseguraban que Hitler había logrado escapar. Algunos testimonios indicaban que había sido transportado en secreto hacia territorios del sur de Alemania, utilizando identidades falsas y vehículos camuflados. Otros afirmaban que viajó a Austria o Suiza, y desde allí a regiones remotas de Sudamérica. Argentina, en particular, se convirtió en el epicentro de estas teorías, pues varios oficiales nazis encontraron refugio allí tras la guerra. Se dice que Hitler podría haber sobrevivido con la ayuda de redes clandestinas de nazis, organizaciones secretas que planearon su escape durante meses. Estas redes habrían proporcionado documentos falsos, rutas seguras y refugios temporales hasta que el peligro inmediato pasara. La idea de que el hombre más buscado del planeta pudiera desaparecer sin dejar rastro alimentó la imaginación de investigadores, periodistas y curiosos por décadas. Algunos informes sugieren que, en Sudamérica, Hitler vivió bajo identidad falsa durante años, escondido en estancias aisladas en la Patagonia. Testigos aseguran haber visto a un hombre de apariencia similar al dictador, con cabello peinado hacia atrás y gesto severo, pero nunca se pudo confirmar su identidad. Incluso hoy, documentos filtrados por gobiernos y archivos secretos mencionan avistamientos de un hombre con características coincidentes en Argentina, Brasil y Paraguay durante la década de 1950. La teoría de la supervivencia se vio reforzada por anomalías en la documentación soviética. Algunos archivos filtrados durante la Guerra Fría indican que los restos encontrados en el búnker no fueron examinados con métodos concluyentes, y que los testigos variaban en sus relatos sobre la apariencia y altura del cadáver. Esto abrió la posibilidad de que Hitler hubiera logrado escapar antes del colapso final de Berlín. Incluso la tecnología de la época no pudo ofrecer certezas. Las fotografías tomadas por los aliados y soviéticos eran borrosas, los informes contradictorios, y la confusión reinante en la ciudad hacía que cualquier evidencia directa fuera casi imposible de obtener. La mezcla de destrucción, espionaje y paranoia convirtió a Hitler en un personaje cuya desaparición podía ser explicada de múltiples formas, cada una más misteriosa que la anterior. Algunos historiadores sostienen que Hitler se trasladó primero a Alemania del Sur y luego a la frontera con Austria, desde donde habría utilizado rutas de escape cuidadosamente planificadas. Otros creen que fue llevado por submarinos hacia puertos poco vigilados y luego transportado por tierra hasta Sudamérica. La idea de un escape planificado durante meses revela la obsesión del régimen por proteger al líder incluso en el momento de su derrota. Los avistamientos posteriores, aunque nunca confirmados, aumentaron la leyenda. Personas que afirmaban haberlo visto en pequeños pueblos de Argentina describían a un hombre reservado, viviendo de forma aislada, con un séquito reducido de antiguos oficiales nazis. Incluso algunos relatos sugieren que Hitler habría intentado reconstruir redes de influencia, sin lograr nunca alcanzar la notoriedad que tuvo en Europa. La desaparición de Hitler también alimentó teorías conspirativas relacionadas con operaciones secretas de inteligencia durante la Guerra Fría. Algunos documentos desclasificados mencionan la posibilidad de que agencias estadounidenses y soviéticas estuvieran al tanto de movimientos secretos de nazis en Sudamérica, pero mantuvieron la información en secreto para no desatar conflictos diplomáticos o revelar vulnerabilidades en sus operaciones de espionaje. Lo más inquietante de este misterio no es solo la posibilidad de que Hitler escapara, sino que la evidencia histórica permite imaginarlo. Cada archivo incompleto, cada testimonio contradictorio y cada documento filtrado sugiere que algo en la desaparición del dictador nunca fue esclarecido. A día de hoy, la ausencia de pruebas concluyentes mantiene viva la duda. ¿Murió realmente en el búnker, o logró desaparecer del mundo conocido, reinventando su vida lejos de Europa? El misterio de Hitler trasciende la historia y se convierte en un relato casi cinematográfico. La combinación de guerra, paranoia, redes clandestinas y territorios remotos crea una narrativa que parece sacada de una novela de espionaje o de un thriller político. La desaparición del hombre que cambió el curso del siglo XX sigue generando especulación, obsesionando a investigadores y alimentando teorías que se resisten a morir. Incluso los intentos de verificación moderna, como pruebas de ADN en restos encontrados supuestamente en Berlín, han generado controversia. Algunos estudios indican coincidencias parciales, otros niegan cualquier relación con el dictador. Esta ambigüedad refuerza la leyenda de que Hitler podría haberse escapado, oculto por siempre detrás de una identidad desconocida, dejando tras de sí un rastro de misterio que el tiempo no ha logrado borrar. Hoy, más de 7 décadas después, la desaparición de Hitler sigue siendo un enigma histórico.
Cada documento que se descubre, cada testimonio que se analiza, plantea nuevas preguntas y alimenta nuevas teorías. La historia oficial dice una cosa, pero la evidencia incompleta y los rumores persistentes hacen que el misterio continúe vivo en la memoria colectiva. Al final, la desaparición de Hitler no es solo un misterio de la Segunda Guerra Mundial, es un recordatorio de que la historia puede esconder secretos que desafían la lógica, que incluso los hechos más documentados pueden contener sombras, y que algunos enigmas están destinados a permanecer irresolubles. Cada teoría sobre su escape, cada archivo desclasificado y cada relato de avistamiento contribuye a un relato que sigue atrapando la imaginación del mundo entero. El dictador más temido del siglo XX pudo haber muerto en el búnker, como sostiene la versión oficial, o pudo haber desaparecido para siempre, ocultándose en un rincón remoto del planeta. Sea cual sea la verdad, su desaparición sigue siendo un misterio que trasciende la historia y entra en el terreno de la leyenda, un enigma que desafía a cada generación a buscar respuestas que quizá nunca existan. Los raíles secretos nazis. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras Europa estaba sumida en el caos de los bombardeos, la ocupación y el avance de las tropas aliadas, los nazis no solo construían su ejército y fortificaciones, sino que también diseñaban una red de transporte secreta que pocos conocían, los raíles secretos del Tercer Reich. Estos ferrocarriles no eran simples vías para mover trenes, eran corredores estratégicos construidos para transportar oro, armas, documentos y en algunos casos, personas, sin ser detectados por los aliados. Cada tramo de estas vías estaba cuidadosamente planeado, oculto bajo capas de ingenio militar y un secreto absoluto que sobrevivió incluso a la caída de Alemania. Desde los laboratorios de ingeniería hasta los talleres de construcción, los nazis desarrollaron proyectos ferroviarios subterráneos, algunos conectando minas con búnkers, otros uniéndose a estaciones de tren convencionales a través de túneles secretos. La idea era sencilla pero ambiciosa: crear rutas que permitieran trasladar tesoros, tecnología y recursos vitales sin riesgo de ser interceptados, incluso cuando las ciudades estaban bajo bombardeo constante. Se sabe que muchos de estos raíles subterráneos estaban escondidos en montañas y colinas, con entradas camufladas detrás de rocas, bosques o construcciones abandonadas. Algunos conducían directamente a búnkers que albergaban oro nazi, lingotes de plata, documentos estratégicos y obras de arte robadas a toda Europa. Otros conectaban depósitos secretos que hoy siguen sin localizarse, manteniendo intacto el misterio de su existencia. El uso de estos raíles no se limitaba a transportar bienes materiales. Algunos informes sugieren que se utilizaron para mover armas experimentales y prototipos de tecnología avanzada, desarrollada en laboratorios secretos de Alemania. Proyectos que podían cambiar el rumbo de la guerra, desde tanques modificados hasta cohetes que nunca llegaron a producción masiva, fueron trasladados a través de estos corredores, alejados de los bombardeos y del espionaje aliado. Además, se sabe que la red ferroviaria incluía conexiones internacionales, aunque discretas, hacia países aliados del régimen o neutrales. Documentos filtrados durante la Guerra Fría sugieren que algunos de estos raíles tenían salidas hacia Austria, Suiza y Polonia, y posiblemente rutas clandestinas que llegaban hasta puertos en el Mar del Norte y el Báltico. Esto permitía la salida rápida de tesoros y documentos sensibles hacia lugares más seguros, en caso de derrota. Los aliados, conscientes de la existencia de estos trenes secretos, realizaron múltiples operaciones de inteligencia para localizarlos. A pesar de que muchas rutas fueron descubiertas y algunas minas y túneles fueron despejadas, se cree que gran parte de la red permaneció intacta. Los rastros encontrados son fragmentarios, túneles abandonados, mapas incompletos y testimonios de oficiales nazis que apenas lograron describir la magnitud de la operación. Uno de los aspectos más enigmáticos de estos raíles secretos es la desaparición de convoys enteros. Se dice que trenes cargados con oro, obras de arte y documentos estratégicos simplemente dejaron de existir en los registros. Algunos historiadores sostienen que fueron desviados hacia minas subterráneas o depositados en ríos y lagos para protegerlos de los aliados. Otros creen que parte de estas riquezas logró llegar a Sudamérica a través de rutas desconocidas, manteniendo viva la leyenda del oro y los tesoros nazis que nunca fueron recuperados. Incluso se menciona que algunos túneles subterráneos estaban equipados con sistemas de ventilación y mecanismos de cierre automáticos, diseñados para que fuera imposible acceder a ellos sin conocer la combinación correcta. Algunos de estos pasajes, con cientos de metros de longitud, todavía permanecen sin explorar, escondidos bajo montañas, bosques o edificios abandonados. Cada exploración arqueológica revela fragmentos de vías,
restos de vagones y signos de que la actividad nazi en estas rutas era mucho más organizada y extensa de lo que se pensaba. La red de raíles secretos también tuvo un componente estratégico militar. Permitía mover tropas, suministros y municiones de manera rápida, sin ser detectados por la aviación aliada. En ocasiones, trenes fantasma desaparecían de los registros, apareciendo días después en lugares inesperados, y algunas expediciones aliadas fueron incapaces de seguirles el rastro. Esto alimentó la creencia de que los nazis habían desarrollado un sistema logístico que desafiaba cualquier esfuerzo de espionaje o vigilancia. Tras la caída del Reich, muchos de estos raíles fueron abandonados, destruidos parcialmente o cubiertos deliberadamente. Sin embargo, exploradores y arqueólogos modernos han descubierto secciones intactas en Alemania, Polonia y Austria, confirmando que la red era más extensa de lo que los registros oficiales indicaban. Algunos tramos aún contienen restos de vagones, herramientas y documentos que permiten imaginar la magnitud de la operación secreta. El misterio de los raíles secretos nazis sigue vivo porque, a pesar de los descubrimientos, gran parte de la red permanece oculta. Algunos túneles se pierden bajo capas de tierra y vegetación, otros podrían estar bloqueados por escombros o minas sin detonar, lo que convierte la exploración en una tarea peligrosa y fascinante. Cada hallazgo alimenta nuevas teorías, desde el transporte de oro hasta armas experimentales y documentos que podrían cambiar la historia conocida. Lo más inquietante de esta red es imaginar la precisión y la organización necesarias para mantenerla operativa durante los últimos meses de la guerra, cuando Alemania estaba rodeada, bombardeada y en caos absoluto. La existencia de estos raíles demuestra que los nazis planearon su logística con un nivel de detalle casi obsesivo, anticipándose a escenarios de derrota total y asegurando que sus secretos y tesoros pudieran desaparecer sin dejar rastro. Incluso hoy, los investigadores no descartan que algunas rutas permanezcan completamente intactas, escondidas bajo montañas, bosques o antiguos edificios industriales. Los rumores de túneles secretos que conectan búnkers, minas y estaciones abandonadas alimentan expediciones modernas y teorías sobre tesoros escondidos, oro nazi y documentos que podrían revelar secretos desconocidos de la Segunda Guerra Mundial. Cada descubrimiento parcial de estos raíles confirma que la red era mucho más compleja y extensa de lo imaginado, incluyendo bifurcaciones que permitían cambiar rutas, depósitos ocultos en minas y conexiones con vías convencionales que facilitaban transportar cargas sin ser detectados. Esta combinación de ingeniería avanzada y secreto absoluto convierte a los raíles secretos nazis en uno de los enigmas más fascinantes de la historia moderna. Más allá de los tesoros materiales, estas vías subterráneas muestran el alcance del pensamiento estratégico nazi y su obsesión por el control. No solo querían mover oro o armas, querían controlar la información, asegurar la logística y mantener intactos sus secretos, incluso cuando el mundo entero estaba en su contra. Cada tramo de vía, cada túnel oculto, es testigo silencioso de una planificación meticulosa que desafía la imaginación. Los raíles secretos nazis son un recordatorio de que, incluso en la historia más documentada, hay sombras, misterios y secretos que permanecen ocultos, esperando a ser descubiertos. Cada expedición moderna, cada hallazgo arqueológico y cada documento recuperado nos acerca un poco más a comprender la magnitud de esta red, pero la sensación de que algo sigue escondido, de que hay rutas que jamás se han explorado, mantiene vivo el misterio. Aunque parte de la red ha sido descubierta y algunos tesoros recuperados, gran parte del misterio permanece intacto, y los raíles secretos nazis continúan siendo un símbolo de la mezcla entre ingeniería, obsesión y ocultamiento que caracterizó al régimen. Nos recuerdan que incluso en medio del colapso, el Tercer Reich tenía planes, rutas y secretos que podrían haber alterado la historia si hubieran sido utilizados de otra manera. Hoy, los raíles secretos fascinan a historiadores, exploradores y curiosos por igual. Cada túnel descubierto, cada fragmento de vía y cada historia que emerge de los archivos antiguos nos permite imaginar la red completa y comprender por qué tantos consideran que gran parte de los tesoros y secretos nazis aún permanecen ocultos, quizás para siempre. Lo más inquietante de estas historias no es solo lo que ocurrió, sino lo que podría seguir oculto hasta hoy. El oro nazi perdido, los posibles escapes de Hitler y los raíles secretos nos recuerdan que la Segunda Guerra Mundial no solo dejó cicatrices visibles en Europa, sino también secretos enterrados en lo profundo de la historia, esperando a ser descubiertos. Cada lingote de oro desaparecido, cada convoy que se desvaneció sin rastro y cada túnel subterráneo oculto bajo montañas y búnkers nos habla de un mundo de codicia, paranoia y planificación extrema, donde nada se dejaba al azar y todo podía ser movido, escondido o perdido sin que nadie lo advirtiera.
Historias que muestran que incluso en el colapso del Reich, los nazis pensaban en rutas, escondites y estrategias para preservar su poder y sus secretos, y que algunas de esas estrategias podrían haber sobrevivido hasta nuestros días. La posibilidad de que Hitler haya escapado alimenta aún más la fascinación. Un líder que, según algunos rumores, pudo haber dejado Berlín y desaparecer del mapa, protegido por redes clandestinas, mientras Europa se reconstruía alrededor de los escombros que él mismo había creado. La idea de que uno de los hombres más buscados de la historia pudo sobrevivir, aunque solo fuera por un tiempo, convierte la historia en un verdadero enigma histórico, y nos hace cuestionar cuánta verdad conocemos realmente. Y luego están los raíles secretos, esas vías subterráneas que movían tesoros, armas y documentos con precisión y discreción, lejos de la mirada de los aliados. Cada tramo de vía, cada túnel descubierto o aún oculto, nos recuerda que la guerra no solo se luchó en los frentes visibles, sino también en los corredores subterráneos del Tercer Reich, donde los secretos eran transportados, protegidos y, en muchos casos, desaparecidos para siempre. Estas historias nos muestran que la Segunda Guerra Mundial fue mucho más que batallas y tratados. Fue un mundo lleno de sombras, de planes ocultos y de enigmas que aún desafían nuestra comprensión. Nos enseñan que, aunque la historia esté documentada, siempre habrá secretos que permanecen enterrados, esperando a ser encontrados por aquellos que se atrevan a buscarlos. Así que la próxima vez que pienses en el final de la guerra, recuerda que lo que vimos no es todo lo que ocurrió, que hay rutas ocultas, tesoros perdidos y misterios sin resolver que podrían cambiar la forma en que entendemos esa época. Y mientras algunos secretos permanecerán para siempre en las sombras, otros podrían estar más cerca de ser descubiertos de lo que creemos. Si estas historias te intrigaron, déjanos tu comentario. ¿Crees que el oro nazi sigue enterrado en algún lugar, que Hitler logró escapar realmente, o que los raíles secretos todavía esconden tesoros y documentos perdidos? No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y seguir explorando lo inexplicable con nosotros, porque la historia nunca deja de sorprender, y los misterios más grandes a veces están donde menos lo esperamos.